Buenos días, en este video vamos a hablar sobre la práctica número 13 de la materia de electrónica de potencia llamada troceador reductor elevador. Como se vio en los videos anteriores y en las prácticas anteriores, se habló sobre el troceador reductor y el troceador elevador, los cuales el troceador reductor reducía el voltaje de la fuente de alimentación, mientras que el troceador elevador, el voltaje de salida era mucho mayor que el voltaje de entrada. Entonces, en esta práctica se va a ver este tipo de troceador o convertidor de corriente directa a corriente directa. Y bueno, aquí está el circuito. El troceador, el reductor elevador, es el que está aquí arriba. Está conectado con una fuente de DC de 12 volts. Y vamos a usar un transistor, el cual va a estar controlado, el gate, por medio de un circuito de control. Eh, y también aparte va a tener eh, elementos como por ejemplo un capacitor y un inductor, así como también un, capaci- un, un diodo, y esta va a ser una carga resistiva. En el circuito de control tenemos que este va a ser el oscilador y este va a ser el que manda los pulsos, el PWM. Está el seguidor de tensión que va conectado con un autoacoplador y del cual la salida va a estar conectada hacia el gate del transistor, y de esta forma va a ser como nosotros vamos a controlarlo. Entonces están estos dos potenciómetros, y esto de aquí, que este de aquí va a ser el que va a dar un voltaje de referencia y el que va a comparar el PWM, y este va a ser para el, la salida del oscilador. Ella también va a ir conectada junto con el comparador que va a dar la señal de PWM, por lo que estas dos potenciómetros van a afectar a la salida y también van a afectar eh, al resultado final. Entonces vamos a comprobar cómo funciona, vamos a simularlo. Ahora mismo el oscilador está en 100%, vamos a disminuirlo un poco. Muy bien, aquí se puede apreciar un poco mejor, aquí se puede ver la señal, que este es el pulso, que el PWM. Entonces aquí está la señal, esta señal que está aquí, que es de DC, aunque se vea como una señal triangular, es decir, sigue siendo de DC. Es la señal de salida, y como se puede ver, el voltaje que hay es de menos 23 volts, que es mucho mayor, o bueno, es eh, mayor que la fuente de voltaje de entrada, que será de 12 volts, aunque sea negativa, pero sigue siendo mayor. Entonces aquí se comporta como un troceador elevador. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros en el oscilador empezamos a disminuir el potenciómetro? Entonces lo que va a pasar es que va a incrementar el ancho de la señal de PWM, por lo tanto el voltaje va a empezar a subir. Entonces va a empezar a subir, vamos a aumentarle un poco, vamos a disminuir un poco más para que se note más, se pueda ver más rápido. Entonces va a empezar a subir, y como se puede ver está empezando a llegar al voltaje de la fuente de alimentación, y hay un punto en el que es mucho menor, o que es menor que voltaje de alimentación. Si disminuimos un poco más, entonces vamos a ponerlo en cero. Entonces la señal o el voltaje que hay en la salida está variando entre menos 9 volts y 8 volts, menos 8 volts. Entonces aquí se comporta como un troceador reductor. Entonces de esta forma se puede comprobar que este circuito
puede funcionar de las dos formas, ya sea como un reductor de voltaje o como un elevador de voltaje, solamente variando el potenciómetro del oscilador, perdón. Aunque también una forma en la que podemos todavía reducir más el voltaje es aumentando el potenciómetro que va conectado al comparador de PWM. Si lo ponemos a 100%, entonces deja de haber pulsos, por lo que la señal empieza a incrementarse. Entonces, como se puede ver, está empezando a aumentar menos 4 volts y va a empezar a aumentar hasta que se llegue a más o menos estabilizar en 0 volts. Entonces este circuito lo que hace es que puede comportarse como un reductor y reducir ese voltaje hasta 0 volts. Pero también puede incrementar el voltaje, puede incrementarlo hasta menos veintitantos volts, que es mucho mayor que 12 volts, que es la fuente de voltaje de entrada. Y también al comportarse como un reductor, reduce el voltaje eh, a, que es menor al voltaje de entrada también. Entonces decimos que este circuito se comporta de las dos formas. Se puede comportar como un troceador reductor y como un troceador elevador.